En esta ocasión decidimos pasar el capítulo de miércoles a viernes, pues queríamos empezar el mes como se debe. Octubre es especial para nosotros, para todos los amantes del terror y de lo desconocido, y por lo tanto queremos darles algo especial. Historias cargadas de miedo, historias aderezadas con un poco de ficción. Bienvenidos a un episodio más de Radio Macabra, ya saben, su programa favorito de la noche. En esta ocasión traemos una historia que seguramente les va a encantar y a la que muchos estaremos acostumbrados. Es una historia que habla sobre confinamiento, sobre apartarse un poco de la sociedad. La historia de hoy justamente se llama Festín en el confinamiento y es traída para todos ustedes, solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Comenzamos. Abro los ojos y el olor a putrefacción es lo primero que percibo. Por un momento no recordaba en dónde me encontraba, hasta que las 4 paredes viejas y húmedas me lo recordó. Seguía yo ahí, en esa mazmorra improvisada casi por mí mismo, esa mazmorra en la que yo pedí ser encarcelado. La sed era insoportable, sentía la garganta seca, áspera, prácticamente vivía de tragar mi propia saliva. Llevaba 2 semanas ahí dentro. Lo repito, 2 semanas recluido por elección propia. Mis únicas compañeras eran las ratas, esos famélicos roedores que me rodeaban como esperando a que yo muriera para darse un festín con mi carne casi putrefacta. Aquellos roedores también pasaban hambre igual que yo. Las veía abalanzarse una sobre la otra, atacándose, comiéndose unas a otras. Al resto de las personas le podría parecer algo horrible y barbárico, pero yo ya estaba acostumbrado. Verlas pelear por evitar convertirse en la comida de la otra era casi como ver a la naturaleza humana actuando de la misma manera. De repente esos pensamientos me llegaban otra vez. No, olvídalo, me gritaba a mí mismo. Era desesperante, era angustiante tener esa sensación, esa hambre, esa sed, pero saber que lo único que me mantendría a salvo era estar en ese lugar. Arriba de mí podía escuchar pasos acelerados y alguna que otra voz. Llevaba 2 semanas encerrado en ese lugar, y lo único en lo que pensaba eran aquellos imbéciles que caminaban afuera, que platicaban, sin darse cuenta del peligro que los rodea. Esa es la verdadera naturaleza del humano. Ignora tantas cosas que hasta cierto punto se siente feliz. El día y la noche para mí eran lo mismo. Pasaba mucho tiempo dormido, o al menos con los ojos cerrados. Me daba miedo dormir, pues tenía esos sueños que me despertaban, y me despertaban con mucha sed y con mucha hambre. Me las había arreglado para que el doctor Noriega viniera cada tercer día a dejarme un plato de comida casi descompuesta y un vaso de leche agrio. Ya estaba resignado. Sabía que aunque se lo pidiera, yo no iba a poder salir de ese lugar para nada. Era por mi bien, era por el bien de todos. Tenía que estar aislado, pues solamente aislado podía estar bien y no dañar a los demás. Llegué a ese lugar como muchos otros, solo que a diferencia de muchos otros, yo llegué a trabajar. Al principio, las largas horas de trabajo y tener que soportar a esa maldita gente me hacían estar ocupado, me hacían despejar la mente y no pensar en aquello que me dominaba desde pequeño. Pasé casi 15 años de mi vida de un lado a otro, vagando sin rumbo, tratando de encontrar mi lugar, hasta que por fin llegué ahí. Las cosas se dieron tan natural que dije, de aquí no me voy a ir nunca, y creo que estoy por cumplirlo. Todo el día me la pasaba observando mi propia prisión, el suelo, las paredes de piedra maciza y húmedas, con maleza en las paredes y abundantes grietas, ese olor asqueroso a putrefacción que lo llenaba todo, y esa pequeña entrada de luz que era mi única conexión con el exterior. Mi mente trabajaba de manera muy peculiar. Ese miedo insano por estar cerca de los demás, ese miedo de convivir y de repente llenarlo todo de amargura, ese miedo a no tener nada bajo mi control. Allá abajo todo era aburrimiento. Solo tenía 5 libros que ya había leído quién sabe cuántas veces, libros que solo me recordaban lo ínfimo que soy, lo absurda que es la vida y lo difícil que es mantenerte sano. Lo único que me mantenía entretenido era tratar de leer la mente del doctor Noriega.
Siempre que bajaba ese sótano para dejarme la comida, le podía ver la cara desencajada. Me miraba y cada vez me veía peor. Por momentos sentía que se sorprendía de verme vivo. Era como si cada vez que bajara solo lo hiciera para comprobar que de una vez por todas había muerto. Cuando mi estado de ánimo me lo permitía, subía esas viejas escaleras de madera. Me acercaba a la puerta llena de torniquetes y esperaba a que pasara alguien. Cuando lo sentía lo suficientemente cerca, trataba de mover la puerta con mucha furia para hacerla vibrar. Sabía que se espantaban. Podía casi ver el salto de miedo que pegaban cuando escuchaban esa puerta moverse. No era mucho, pero para mí era lo suficiente como para tener un gran día. Cuando recuerdo los días antes de mi confinamiento, lo único que recuerdo era lo fácil que era controlar los pensamientos de aquella gente. Con la más mínima cosa que pasaba, ellos quedaban completamente sorprendidos, boquiabiertos, con esos ojos saltones viendo hacia el infinito. Si veía un ave, para ellos era lo máximo. Si veíamos un gusano, se espantaban como si hubieran visto al mismo demonio. Eran sin duda la presa más fácil que alguna vez haya tenido. Con el tiempo aquello me empezó a aburrir. El hecho de tener mi alimento todos los días servido en bandeja de plata me hacía sentir un extraño, me hacía sentir un inútil, y era algo que no me podía perdonar. Fue por eso que durante la cena me inventé un juego con ellos. Les decía que yo era un monstruo, les decía que me los iba a comer. Les decía que no estaban seguros ni siquiera en sus propias habitaciones. Lo único que quería era que me tuvieran miedo, que corrieran, que pelearan por su vida. Y en un momento lo conseguí. Ese juego me hacía sentir vivo. Ese juego me hacía sentir ganas de devorarlos. El sabor de su sangre, la textura de sus vísceras. ¡Ah! Cómo extraño esa sensación en mis manos. Pero recuerden, toda adicción es peligrosa. Y la mía no solo representaba un peligro para los pacientes, representaba un peligro también para mí. Una noche la cacería fue tan extrema, tan agotadora, que estaba disfrutando como nunca ese festín. Yo no recuerdo mucho, solo recuerdo ese sabor, la sangre escurriéndome por la boca. Pero según el relato del doctor Noriega, yo me reía a carcajadas durante toda la noche. Fue por eso que los guardias se dieron cuenta que algo ocurría y lo mandaron llamar. Al sentir el pinchazo de ese dardo tranquilizante, no volví a recordar nada más. La siguiente vez que abrí los ojos, ya estaba yo aquí encerrado. Entendía que lo que había hecho estaba mal, por eso acepté y pedí ciertas medidas de seguridad. Era por mi bien, pero también era por el bien de los demás. No sé si en el reino animal los depredadores lleguen a sentir lástima por sus presas, pero yo en algún punto sí lo sentía. Mientras les chupaba la sangre, llegaba a sentir un poco de tristeza por esa gente. Ellos no habían pedido eso. Ellos no querían estar ahí. Es más, muchos ni siquiera sabían qué hacían ahí. Eran como animales que habían llevado a un zoológico o a una perrera para dejarlos morir, con familias pudientes que les podían pagar todos los doctores y todas las medicinas que requerían, pero que no estaban dispuestos a soportar la locura que ocurría en la cabeza de sus familiares, dejándolos a merced de un desquiciado maniático por la sangre como yo. Esos pacientes del psiquiátrico y yo compartíamos la misma singularidad. Éramos presa de nuestra mente y de nuestros impulsos. Poco entendíamos sobre lo que era socializar realmente. Vivíamos atrapados y condenados en nuestra propia oscuridad, esperando un destino que tal vez nunca llegaría. La única diferencia entre ellos y yo es que ellos ni siquiera sabían en dónde estaban y en manos de quién, y yo, por el contrario, sabía lo que había llegado a hacer y con qué intenciones. Sé que mi destino está marcado, me lo advirtió el doctor Noriega. No creo pasar del siguiente mes. Es más, no creo pasar de la siguiente semana. Pero a estas alturas no me importa. Después de pasar tantos años comiendo ratas y basura, acercándome a vagabundos que estaban a punto de morir con tal de tomar un poco de su sangre, estos meses en el hospital habían sido todo un festín para mí. Como pueden ver, no es una historia fácil de digerir, pero este canal tampoco lo es. Así que yo los espero la próxima semana, como siempre, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.